Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué bien que estamos de nuevo con ustedes aquí para dar seguimiento a toda una serie de actividades después que tuvimos que irnos a un reposo, a un cuidado afectado por el COVID. Pues tenemos la situación de que debimos haber pasado por la experiencia que significa este flagelo del cual mucha gente no cree. Nosotros no solamente pasamos por esa situación, sino que cumplimos con todos los pasos necesarios para rehabilitarnos, para tener la convicción de que es importante que usted ayude a mantenerse vivo. Bien, pasado todo esto, ahora pues sencillamente le vamos a indicar a ustedes algunas cosas. Miren, es lamentable que tengamos que seguir hablando de una serie de cosas que no son, desde el punto de vista esencial, lo más importante para la humanidad, para las comunidades, etc. Hay una situación que va más allá del tema del COVID, porque ya no es un problema simplemente del COVID. Ahora hay un tema, una guerra que aparentemente está creciendo, y es la guerra que están llevando los científicos de diversas partes. Es decir, hay una guerra científica entre los Estados Unidos, China, Italia, etc. Esa guerra está planteada basada en el protagonista de la mejor oferta contra el COVID. Pero esa guerra tiene algunos elementos que hay que observar y rechazarlo, porque es una guerra que no solamente va en el nivel de el avance que podemos tener para aportarlo contra el COVID, sino que esa guerra tiene un diseño, y es el desmérito de una sociedad científica contra otra, fundamentalmente con un ingrediente de carácter político. Y eso verdaderamente es mucho más grave que los efectos realmente del COVID. El hecho de que una comunidad científica haga descubrimientos y lo ofrece a la comunidad universal, y que otra comunidad bombardee por el hecho de que no quieren que esa comunidad se desarrolle, ahí hay problemas. Porque lo que es lógico que se haga
es buscar la calidad de el descubrimiento, del aporte, y al mismo tiempo las dificultades, pero no combatir a un medicamento por su origen. Y estamos hablando sumamente claro. Yo oigo decir a gente descartar los medicamentos rusos, pero cuando se le pregunta, ¿dónde está tú? Yo no creo en eso. Y otros descartar los medicamentos norteamericanos. Y cuando se le pregunta, no, yo no creo en eso. Pero eso en realidad es un preocupante motivo para que la sociedad comience a ser parte, árbitro de esa situación. Y estamos hablando claro. Para el hemisferio hispanoamericano, independientemente de la crítica que usted pueda tener, Cuba ha sido un referente en la salud. Y esa referencia que ha ganado Cuba en el largo de los tiempos, usted tiene que respetarla. O por lo menos presentar con seriedad detalles que desmientan, que desmeriten a estas opciones. Pero no hay forma, porque hay una sociedad planteada que está trincherada en un lugar determinado, que lo primero que hace es decir de dónde es, cuál es la procedencia del medicamento. La procedencia viene del sector comunista para agravar más la situación. Eso no sirve. Eso no sirve. Y a eso la sociedad internacional le debe salir al paso. Incluso en estos momentos se hacen cumbres sobre el tema de los medicamentos que tienen que ver con el sistema del COVID, con el tema del COVID. ¿Qué resulta? Cuba no es invitada, pero un país que está diciendo que tiene 2 vacunas, sencillamente no es invitado. O Venezuela, que está hablando también de lo que no importa el juicio que usted haga, cuál es el mérito que puede tener usted o una sociedad contra un producto que usted no lo conoce. Aquí se llama eso de qué se trata para oponerme. O gente que tienen el cuchillito, en este caso sociedad, para matar chiquito a los recién nacidos, para que no crezcan. Hay un pájaro, un ave, muy famosa. El ave más famosa, en términos de maldad, historia y todo, se llama el cuervo. Pica los huevos ajenos para que no nazcan. Pero el cuervo tiene muchísimas bondades. Entre ellas tiene la bondad de que es capaz de hablar como si fuera un humano. Pero también tiene las maldades que usted no se imagina en los cuentos y la historia contra el cuervo. Es el ave más satanizada de la existencia universal. Entonces,
los cubanos que han hablado y que tienen la misma situación que tienen otros países en el orden de la comunicación, pues están cercenados, bloqueados por todo lado. Y usted puede ser cristiano, católico, lo que usted le dé la gana. Y si usted acepta eso como bueno y válido, yo le puedo poner un apellido que no se lo quiero poner hoy. No se lo quiero poner hoy porque hoy es mi primer día después de una experiencia y no quiero entrar en ese escenario, pero eso tiene un apellido. Y el apellido no es gracioso, pero es válido. Es válido en una sociedad que es capaz de defender cosas que no conoce, ni se interesa por conocerla. Y sabemos claro lo que van a decir frente a este comentario, que estamos defendiendo. Nosotros no estamos defendiendo nada, en lo absoluto, no estamos, nada más estamos defendiendo un factor, el derecho a participar, el derecho que tiene cualquier humano sobre la tierra a ser parte de. Para mí, en particular, ahora mismo no importa quién desarrolle una vacuna, esa y otras, con el fin de que la humanidad se le pueda servirse de esa situación de sanidad. Quien sea, no importa de qué religión, de qué condición política, de qué raza, no importa. Pero como hay una sociedad de dominio, dice, ah, no, esto no. Y ahí comienza el problema de esa guerra que ya está montada. Ya está montada. Cuba, usted puede tener todo lo que quiera contra Cuba. Y es aceptable, ¿por qué no? Pero usted tiene, ¿qué calidad tiene usted para decir, para descartar un medicamento que presente Cuba frente a cualquier situación de salud en América Latina? Usted no tiene absolutamente ninguna, pero la puede tener. Y para que la tenga, entonces bájese, invierta lo necesario para que usted pueda decirle en los foros internacionales a Cuba que ese medicamento que están presentando no sirve. Y yo soy el primero que lo voy a aplaudir cuando usted demuestre que no sirve el medicamento, pero tiene que invertir, tiene que buscar, y no sencillamente porque a usted no le gusta Cuba y no le gustan los cubanos, usted sencillamente descarta. Pero estamos focalizando en Cuba, y no es solo Cuba. ¿Cuál es la diferencia hoy en día de ponerle dificultades a Cuba y a Venezuela para adquirir los medicamentos que corresponden al tema este del virus? No hay ninguna justificación. Pero ellos dicen que no. Que no. Si ahora mismo Venezuela tiene el dinero necesario para comprar una cantidad de vacunas, no se la van a vender. Porque ellos no son humanos. El señor no lo voy a calificar, porque mi calificación me va a descartar el comentario. Prefiero no descalificarlo. El señor Donald Trump, que al irse del gobierno, deja una lista, incluye a Cuba como país terrorista. El terrorismo de Estado ejercido por Cuba. Señores,
Usted no importa lo que usted sea serio y dígale que no a ese señor, que es una mentira. ¿De qué manera tú me puedes justificar y decir y poner a Cuba que es un estado terrorista? ¿De qué manera? Pero cuando se trata de otros países, las cosas son diferentes. Entonces nosotros queríamos, ahora mismo en los Estados Unidos se está desarrollando una corriente que va a crecer y va a tener sus dificultades, encabezada por cubanos en el exilio, que están pidiendo que a Cuba se le quite el bloqueo, y están caminando estado por estado, porque de qué manera tú puedes poner el bloqueo. Pues, efectivamente, los Estados Unidos instaló un bloqueo contra Cuba hace 60 años y no han podido. Por ejemplo, al señor Noruega, el expresidente de Panamá, Noriega, que murió en la cárcel, aunque muriera en su casa, murió en la cárcel, ha sido el prisionero más castigado que yo he visto en la historia de mi conocimiento todo. Noriega van, independientemente de su condición de delincuente y todo, van, se lo llevan de Panamá, le meten 20 años en los Estados Unidos, cumple los 20 años, lo ponen en libertad, lo entregan entonces a Panamá, cumple otra condena y luego lo entregan a Europa y cumple otra condena. Es decir, lo mantuvieron condenándolo por todos los lados, simplemente porque era un cómplice, era un peón de las acciones que los Estados Unidos le mandó a hacer y la cumplió, pero luego había que borrar esa evidencia. Y lo que yo quiero decir con mi comentario es, no hagan caso. No es un problema. La humanidad no tiene que ver con la adopción de una ideología o la educación que usted le dio a una persona para que esa persona crea o no. El problema está en que usted no puede ser juez y parte. El problema está en que el señor Donald Trump, que ha modificado la política de los Estados Unidos, y no solo de los Estados Unidos, porque Donald Trump no es solamente un carajo que llega ahí todo, no. Donald Trump es un líder político. Un líder político, entiéndanlo bien. Oh, pero ha sido capaz de hacer todo lo que ha hecho en la nación más grande del mundo, crear la duda y enfrentar y tener hasta el último día la posición de no entrego el poder y tener seguidores. Oh, hay muchos ignorantes que hablan, porque hay ignorantes decir que Fidel Castro no era un líder, porque no saben, primero no saben lo que es la palabra, ni en su etimología, ni en su inicio, de qué es un líder, qué es un líder. Entonces, Donald Trump es un líder que va a dar agua a beber a la humanidad, no solo a los Estados Unidos. Y ahí vienen 4 días. Son 4 días. 4 años son nada en la historia de un país. Y acechen bien claro lo que va a pasar con Donald Trump a partir de ahora hasta los 4 años que toca de nuevo la elección de un nuevo presidente en los Estados Unidos. Dejamos ahí nuestro comentario. Vamos a una pausa y con Ramón Santos, que está por acá, pues vamos a continuar lo que es sentido común. Adelante, señor director. Bien, señores, Ramón Santos, que ha tenido que guamearse, como dicen
el transcurso de todo lo que nosotros necesitamos para restablecernos. Aquí está, él a veces quiere patalear, pero no puede, las amarras están bien hechas. Buenos días, Ramón. Buenos días, Marco, buenos días, país, buenos días, República Dominicana. Vengo a entregar la encomienda que tuve durante los días que el amigo y compañero Marcos estuvo enfermo. Me hubiera gustado usar las frases que se usa cuando en el campo o en las ciudades o tiempo atrás buscaban a uno de padrino para bautizar a un niño, por la religión católica desde luego, y cuando terminaba el evento del bautismo, uno le decía al compadre, compadre, usted me lo entregó moro y se lo entrego cristiano. Y yo se lo entrego cristiano. Para aplicar eso a este programa, con estas relaciones que tiene, comenzando por el propietario de este programa, desde el punto de vista religioso, va a ser difícil usar esa frase porque creo que no hay muchas cosas cristianas que entregarle. Excepto el Papa, que Marco confiesa que es uno de sus líderes. Y están diciendo que el Papa está enfermo. Sí, ayer me enteré de algo así. La esposa mía, que no apaga Radio Vaticano a 24 horas, me pasó el mensaje. Ella está muy al día de lo que sucede ahí. Bien, debo también agradecer en esta misión que me encomendaron estos días de Marco a nuestro amigo Tito Olivo, que vino más veces que la que yo vine. Y aquí tienen a Marco con todas sus energías. Estoy seguro que si le miden el aceite y el aceite de la transmisión, está como cuando salió de la fábrica. Quiere decir que ahí lo dejo con él. Y voy a aprovechar esta participación porque tengo un encargo de hacer un trabajo y no voy a debo enfocarme en ese trabajo. Y quizás tenga tiempo un día a la semana, algunas veces, para venir a compartir con Marco este programa. Tal vez. Pero tengo un encargo al que debo dedicarme. Dice él tal vez. No me pregunten como alguien que le dije, que me dijo y que cuánto me van a pagar. Porque es un encargo que es un trabajo que yo voy a hacer con paga y sin paga. Es como por encargo de nadie. Unos trabajos que hace Marco que son por encargo de nadie. Porque soy de los dominicanos que creo que las cosas muchas veces se comportan por eras. Sobre todo en este país, que hubo era de Lilis, era de Trujillo, la era de Balaguer, la era del PLD, como decía un amigo comunicador que decía, es que la gente no ha entendido, no está entendiendo que es la era del PLD. Y yo le decía, en silencio desde luego, porque no me gusta contradecir a la gente cuando lo veo muy entusiasmado. Es verdad, es la era del PLD. Lo único malo que tienen las eras es que pasan. Cuando pasan con la misma intensidad con la que se mantuvieron. Yo recuerdo que cuando mataron a Trujillo, la gente, para mí, una apreciación muy mía, como dice un amigo, son palabras mías. Más o menos en los campos, con la gente que yo me reunía, el 98% estaba con Trujillo. No se conoce, como que no había referencia de otra cosa. O la gente tenía su temor, pero no era la mayoría la que no quería estar con Trujillo. Era la que quería estar con Trujillo, era una gran mayoría. Y eso se cayó en tan pocos días que tú dices, pero esto no es posible. Tú salías del país 2 o 3 meses y volvías y decías, ¿y cómo es eso?
que un pueblo que estaba llorando, a los 2 o 3 días está caminando, movilizándose, diciendo una serie de improperios y de verdades, quizás, pero como por ejemplo que el primer maestro era analfabeto se decía en ese tiempo, y entonces después uno iba aprendiendo cosas con la gente de San Cristóbal. El mismo Marco me ilustró bastante con respecto a la capacidad personal de Trujillo y la conducta y ese tipo de cosas, los estudiosos de eso, que no era tanto, pero no se trata de eso, no vamos a hablar de ese tema. Quiero decir que en esta era esas sí son palabras mías, yo entiendo que cada dominicano, independientemente del partido al que pertenezca, debe aportar un granito de arena. Claro que a una persona que ha tenido un cargo o una botella por 16, 15, 20 años y se la quitan, no va a estar en ánimo de aportar un grano de arena. Ese podrá tirar una piedra más fácil que aportar un grano de arena. Pero yo creo que la etapa, el momento y las características de nuestro presidente, las características, me refiero a su estilo, a su forma, que predica la humildad sin ser de estratos humildes, que predica la prudencia, que es un presidente de carne y hueso, humano, cercano, que la gente, que puede equivocarse, que puede dar para atrás, que le quita todas esas cosas de faraones y de reyes que tiene la presidencia, una cantidad de detalles que este país necesita mucho. Y ojalá se lo aplicaran en el sector privado. Hay muchísimos faraones de eso, que piensan como así. Que ahora la pandemia lo ha puesto a conversar con sus trabajadores cercanos, pero que si no hay pandemia, se pasa 10 años una gente trabajando cerquitita de ellos, haciéndole la seguridad de su casa, representando su vida, conduciéndole el vehículo, administrando su vida, y no le sabe ni el nombre. Y si le sabe el nombre al chofer, no se lo sabe a la esposa ni a la mamá. Nunca le pregunta, ¿y cómo están en tu casa? Ahora con la pandemia, sí, porque yo he visto trabajadoras montadas en Mercedes-Benz, en jipeta, atrás, como la señora de la casa y el chofer manejando adelante, para que no haya ningún peligro de contaminación, mandándola a buscar a 100 y a 200 kilómetros, a callejones donde nunca habían entrado esos vehículos. Eso ha hecho la pandemia, acercar a la gente. Ver, aquí hay gente que cree que si duraba un mes sin salir de su casa, mataba a la esposa o algo pasaba, pero eso no era posible en la mente de mucha gente. Y ahora, algunos hemos tenido que pasar ya más de un año. Y entre eso, 2 o 3 meses en tratamiento del COVID. Entonces, yo digo, y hago esta referencia porque yo tengo un trabajo que me he propuesto hacer con respecto al asunto del tema agropecuario. Entonces la gente piensa que todo tiene que ser pagado. Claro que sí, que se necesita la paga porque uno no es rico de fábrica ni son de esa gente que tienen reserva para allá, que dicen yo estoy realizado porque tengo que sé yo cuántos millones en el banco. No es el punto. Pero digo que con y sin pago hay cosas en las que usted debe aportar su esfuerzo, aportar su idea y aportar su mente. Y en ese sentido, en su momento, ustedes conocerán algunas cosas que tengo el encargo de hacer y que tengo la decisión de hacer y que la voy a hacer de todas maneras, porque las entiendo sanas, las entiendo modernizantes, las entiendo como un gran aporte a la deuda social que los que en una forma u otra hemos gobernado este país, porque cuando tú gobiernas un país no es necesariamente el presidente solo, es él y la gente que se presta para ayudarlo en esa tarea. Los que en cierta forma hemos gobernado el país, hemos dejado, unas veces por omisión y otras veces porque no se presenta la oportunidad y otras veces porque no tenemos la idea de cómo resolverlo, muchísimas deudas sociales que hay que cumplir con esta sociedad. Porque soy y seré de los que cree que el mejor sistema de convivencia es
el sistema democrático representativo, pero no dejo de reconocerle el gran defecto de que no ha podido resolverle varias cosas, entre ellas las tres más importantes que una sociedad necesita, que es la vivienda, su comida, su educación y su medicina. Cuatro cosas. Solamente garantizarle al ser humano, lo ponen en tranquilidad, por lo menos para pensar, por lo menos para sonreír y por lo menos para tener un temperamento agradable para criar sus hijos, para compartir con su familia. Y esas cuatro cosas la democracia no la ha podido resolver casi en ningún país. Aunque esta pandemia nos ejercitan a los países en el control y en el asistencialismo ocasional que se necesita. Y cada día se hace más fácil controlar, medir y saber cuáles son las carencias de los pueblos, y en este caso del pueblo dominicano. Y cuando uno observa la inequidad que hay, la diferencia entre pobres y ricos, la gran riqueza que tiene el país, el gran consumismo que hay, y usted dice, yo quiero una sociedad en la que el que tiene el yate se dé el lujo de gastarse 10, 20 o 30 galones por milla náutica para ir a pasear una familia, su novia o lo que sea, pero que no le falte la cena a 10 o 15 infelices en el momento justo que usted está haciendo ese gasto. Y yo creo que todos los dominicanos en esa dirección vamos a hacer algo y a aportar algo de nosotros mismos para que el país pueda vivir en una sociedad más justa y más civilizada. Bueno, por otro lado, Ramón, hay un tema que yo no lo quiero dejar pasar. Hay una creencia de que uno en su conducta política siempre ha estado apoyando a Machepa. Lo de Machepa tiene unos accesos raros, pero hay una conducta en términos de, yo oigo referir en el izquierdismo, el derechismo, en fin, en las modalidades, y hay gente que meritoriamente han tenido conquista de espacios políticos que hay que reconocerlo independientemente del método. Hay gente que han sido persistentes, que es una de las grandes virtudes para el desarrollo individual o colectivo, la persistencia. Pero yo quiero, porque una de las cosas, y me preguntan, y ojalá que se dé, cada vez que yo hago un comentario que tiene cierta importancia, me encuentro por lo menos uno de mis amigos que me llama o me dice, Marco, ¿y cuánto te dieron por ese comentario? A algunos le digo cifras para estimularlo. A que siga hablando. A que siga hablando. Y a otros lo mando a freír una cosa, ¿no? Sí. En fin. Pero yo ahora me quiero referir al sector transporte o choferil, como usted lo quiera ver, frente a las decisiones del presidente Luis Abinader y los dueños del país en relación a lo que acabamos de decir. Pero tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, Ramón, yo te quiero invitar a tocar el tema específicamente de los dueños de las rutas que transportan cada día a los dominicanos a su trabajo, etcétera. Pero eso lo vamos a tratar después de la pausa. Señor director. Concho, ¿no?
Aquí estábamos, señores. Haciendo el mejor programa siempre, fuera de la... Miren, voy a decir una cosa que Ramón no la sabe, o la deja pasar. Miren, yo tengo vehículos, soy de los que tiene suerte de que siempre tiene un vehículo en moverse, no un vehículo malo, Yo no, dentro de mi nivel y todo, yo nunca he tenido vehículos malos. Sí. Yo siempre he tenido un vehículo con cierta categoría, incluso por encima de la categoría que se me confiere. Pero, como investigador que soy, Ramón Santos, muchas veces cuando yo estoy de buen humor, y eso lo puede manejar en varias formas, yo dejo mi vehículo en cualquier lado y cojo el metro, o cojo una voladora, o cojo el concho, etcétera, etcétera. Yo no soy de lo que habla en ese sentido, no. Yo cojo el concho, y yo he estado ahí en la 27, mi carro parado al frente, dándole mantenimiento, y yo cojo el concho para entender ciertas cosas. Por eso... La especialidad mía en taxi. Bueno, en taxi. Por si acaso quiere alguna consulta. Exactamente. Lo mío es diferente. Yo uso el taxi cuando voy a una cuestión seria. Pero cuando yo tengo el tiempo que quiero invertirlo en la investigación social, es concho y voladora y guagua. Yo los cojo constantemente. Yo creo que tú no sabías eso. Y el metro, ni se diga. Yo soy tan tal que a veces estoy en la feria, bien parqueado, digo, déjame coger el metro. Y cojo el metro hasta donde me dé y de ahí regreso a donde está mi vehículo. O sea, eso es una práctica que la he hecho durante. Por eso... Y eso es más cómodo ahora. Porque tú lo cogías por el hoyo, por el hueco. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir ahora, lo voy a decir con dureza. Porque con dureza hablan los sindicalistas de los choferes. Hoy qué dureza más de un bate con clavo y cuchillo para romperle los carros a los tipos que no están considerados parte de esa mafia, que es una mafia, la que tiene Uvieres y la que tienen todo un grupo que manejándose en el destino del transporte de este país. Y digo de este país porque hablar de la capital es hablar del país. Entonces, no es verdad, señor Uvieres, no es verdad que el gobierno no es revolucionario y que usted es revolucionario. Usted es antirrevolucionario. Es muy bueno, a nombre de lo que decíamos ahorita, a nombre de la revolución, a nombre de la izquierda, a nombre de todo, enriquecerse sin devolver. Pues yo quiero hacerme rico. Yo quiero hacerme rico igualito que Uvieres. Digo, igualito en tener dinero que tiene él, yo quisiera. Ahora, lo que habría que ver es qué yo haría con ese dinero y qué haría él. O qué harían otros ricos. A lo mejor seré un malvado, como mucho, pero en el caso hay que probarme lo que voy a hacerlo. Entonces, Ramón tiene un amigo que hace milagros, que haga un milagro conmigo y un día me diga, juega el loto, tal y tal, y entonces yo juego el loto. Entonces de ahí en adelante podrían decir si soy un malvado o no, si cojo mi cuarto para una cuestión, o qué hago con ese dinero. Esa es la diferencia, porque yo creo que ese amigo se equivocó cuando dijo, los ricos no tienen posibilidad de llegar al reino de los cielos. No, hay muchos ricos que son mucho más santos que una serie de pobres ignorantes que viven aplaudiendo, defendiendo esas barbaridades que han hecho aquí con el transporte. El 50% del desorden del transporte de este país, de esta capital, para ser más específico, lo han impuesto esos sindicalistas encabezados por Uvieres y otros, que incluso el senador de la Nación Dominicana, mi amigo. Pero, Marte, tú sabes bien que lo que yo estoy diciendo es verdad porque tú mismo lo dices en privado. Pero ahora que el gobierno de Luis Abinader, no solamente en eso, va tomando una serie de medidas que debieron tomarlo otros
o por lo menos algunos asesores que estaban con nosotros debieron insistir a costa de su puesto. Ahí sí no. Ahí sí no, ahí sí no. Entonces, no, presidente Luis Abinader, esta sociedad tiene que apoyarlo en todas esas medidas que están tomando, y esta fundamentalmente del transporte. No concilie con ninguno de esos. Ahora, démosle participación. Perfecto, no hay problema. Pero de ahí a atentar contra el confort y la seguridad del que necesita el transporte, es una barbaridad. Lo malo de eso, señor presidente, es que usted no somete una ley en el Congreso para que eso se lo ampare, a meterle 10 años a estos vándalos, porque son unos vándalos, todos estos dirigentes sindicales que pretenden hacer abortar medidas como son las medidas de mejorar el tránsito, adecentarlo y darle la seguridad necesaria. Y otra falla que ha dicho, no diga cosas de los fondos. Quiero saludarlo y quiero saludar al presidente Abinader como lo he estado saludando, pero no me voy a callar errores. No, para los que crean, ninguno de los presidentes pasados, y voy a incluir a Balaguer, que era el más digno de todos los que han pasado en este sentido, siempre se lo he sacado. No hay nadie aquí que se pueda comparar a Balaguer en el manejo del medio ambiente y el sistema ecológico del país. Ninguno. Y Balaguer daba garrote, pero tenía alguna salida. Pero Balaguer recibía a los sindicalistas de todos los niveles en el palacio y le decía que sí, y le daba concesiones, pero también le daba concesiones y lo usaba. Usó a algunos que más nunca fueron sindicalistas. Y vamos a criticar a Balaguer porque lo compró. No, vamos a criticarlo a ellos porque se vendieron. Y esa es la situación. Entonces, presidente, no eche para atrás. Y quiero aplaudir por encima de todo eso, con el boche que me confiere darle a Danilo, a Leonel, a Hipólito Mejía, a todos, que no fueron capaces de hacer la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Ciudad del Este. No tuvieron la voluntad de hacerla. Presidente Luis Abinader prácticamente decretó la construcción de la universidad, una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hacia aquel lado. Pero no es solo por la universidad que yo lo digo, es porque la mayoría de la gente aquí que hablan disparate no saben lo que significa en transporte, en medio ambiente, etcétera, la existencia de la universidad de aquel lado. Pero, presidente, son muchas obras que se necesitan de aquel lado. Y las vamos a ir señalando. Y eso está dentro del marco de mi aplauso. Está dentro del marco de mi aplauso la medida de los autobuses. Y faltan muchas cosas ahí, señor Abinader. Como le falta a usted una decisión sobre el tema del COVID. Como le falta a usted tener la decisión de cogerse el Hotel Santo Domingo, llamado Hotel Santo Domingo, y convertirlo en un centro de atención al COVID. Pero si no, si usted no quiere tomar eso porque eso lastima a determinados sectores, pues sencillamente haga otro, haga un centro. Usted hizo uno en La Vega, en La Campaña, un hospital. Es poquito lo que le falta para hacer un centro que solo atienda, y ahora yo estoy hablando como un ex paciente del COVID, porque aquí no se sabe lo que pasa una persona contagiado. Yo sí, porque lo aproveché entre la necesidad y la investigación. Y quiero decirle a ustedes que yo llegué a hacerme 3 pruebas el mismo día. 3 pruebas el mismo día. Y la hice con criterio de investigación, para que no me vengan hablando sal por otra cosa, no. Nadie, la hice. Y sé lo que pasa, y sé las dificultades que hay en los laboratorios, sé lo que cobran y todo eso. Y con eso se han hecho ricos
un paquete de gente en contubernio con sectores de la salud de este país. Pero yo voy a dejar que Ramón hable, porque en definitiva me estoy cogiendo todo el tiempo. Bueno, ya cuando estaba haciendo el análisis, ahorita se me quedó algo que no fue interrupción de Marco, sino que el concepto era muy redondo cuando estaba hablando de un granito de arena, del aporte de cada quien. Y yo sé que esto a veces luce pasional, pero hay gente que vive haciéndose ilusiones, que cuando hay un acontecimiento, en vez de respaldar la parte buena del acontecimiento, y eso me ayudó a recordarlo Marco cuando hablaba, dedica el tiempo o su investigación a ver la partecita mala que tiene, en una esperanza que es su derecho, porque no me estoy refiriendo a gente de la oposición al gobierno, que es su derecho, y es lo que en política y en la democracia se estila. Usted se va y entonces usted comienza a buscar las cosas buenas del gobierno que era suyo y a proponerlas. Es una especie de darle respiración asistida a un partido que colapsó provisionalmente, como se pudiera usar el término, porque es lo que sucede. No hay empate en política, nunca se ha dicho que no, hubo que poner la vice de un partido y el presidente de otro. En eso no se empata, en eso se gana o se pierde. Y usted tiene todo el derecho en hacer lo que sea posible, incluso reorganizar, preparar congresos. Usted se busca la personalidad más pulcra que tenga el partido. Parece que eso es una modalidad, porque no va a buscar el más difícil. Él le pone ese nombre y entonces ya eso le da a la opinión pública la creencia de que todo el que está ahí es un santo como el que lo bautizaron el nombre. Y esas son habilidades que son sus derechos. Usted en su partido hace lo que usted quiera y propone lo que usted quiera y lo que convenga, como decía nuestro amigo Euclides. En política se hace lo que conviene. Y los congresos y las asambleas y todas esas cosas, todo el mundo, mal que bien, la ha vivido aquí. Sí, el Partido Reformista cuando Balaguer se fue, sí, el otro, el PRD, todo el mundo se revisa. A veces lo hace con 2 o 3 personas, y en eso el Partido Revolucionario Dominicano fue el que dio más demostraciones de pelearse estando arriba, que eso en política casi es un principio, que la gente tiene que evitar pelearse estando abajo. Entonces lo que quería decir, que se me quedaba, era que cualquier buen dominicano, no estoy diciendo que tiene que inscribirse en el PRM, cualquier buen dominicano, en cuanto a lo que Marco acaba de hablar de ese tipo de proyectos, en cuanto a un esfuerzo por la transparencia, en cuanto a borrar a las generaciones jóvenes, que son las que me interesan, porque ya nosotros, Marco y nosotros, lo más que nos quedan son 35, 40 años de vida, que eso pasa de una vez. No limite la gracia de Dios. Oye, Marco está protestando. 40 o 50 años. Entonces, las futuras generaciones, estoy hablando en serio, no sigan pensando en la cabeza que el progreso económico se obtiene solamente a través de tener una oportunidad o una cercanía con un servidor público. A eso quería referirme. Y que es una especie de deber de cada dominicano en esta era, que es la era de la transparencia, hacer su aporte. ¿Y cómo usted hace su aporte? Denunciando. ¿Cómo usted hace su aporte? Haciendo las cosas con transparencia y no pensando que nada más se puede hacer las cosas oscuras, porque la tradición de mala paga que han tenido todos los gobiernos, y posiblemente este también la mantenga por un tiempo, desde Lili, hace que suban las cosas más de la cuenta. Y en ese paquete, que nadie es estúpido, sabemos que usted, bueno, para que tengan una idea, la tarifa gubernamental, no sé si habrá cambiado eso, tal vez Marco que domina esas cosas.
La tarifa gubernamental en plena democracia y toda la vida fue el doble de la otra. ¿Y por qué era el doble? ¿Para cobrarle más al gobierno? No, porque el gobierno pagaba siempre pagaba cuando le da la gana. Así mismo, como una página entera, 250.000 pesos. Tarifa gubernamental, 500.000. Así ha sido siempre. Entonces, ¿qué es un beneficio adicional de la transparencia? El pagar al contado. Ojalá un día el gobierno no solamente publique los pagos, que creo que el presidente Abinader en un momento se refirió a eso, o alguien de su entorno. No solamente publique los pagos, sino que un día pueda tener, mediante una modificación de la ley de presupuesto, por adelantado los recursos que necesiten los próximos X meses, y entonces pueda cotizar con emergencia y sin emergencia, decir, es al contado que te voy a comprar. Tú me vas a entregar la mercancía y ven a buscar el cheque. Y usted verá que hay un ahorro de un 25, de un 30 y hasta de un 40%. Eso queríamos decir. Un aporte de cualquier miembro de la ciudadanía, independientemente de la corriente política que sea, a que esa era de la transparencia se fortalezca cada día más. Bien, se acabó el programa, Ramón. ¿Qué hacemos? Despedirnos y dejar bien claro a los amigos que preguntan que lo que estamos haciendo es comunicando. Lo que estamos haciendo es poniéndonos al servicio de la sociedad. El que nos la quiera pagar, por bueno, no hay problema. Pero si no lo pagan también, lo ponemos en la nota, en aquella, aunque fuera la nota de Lili, lo mandamos a Moca, que allá le saben hacer las cosas. Así que, señores, ha sido todo por hoy, en sentido común. Una vez más con ustedes, mañana a la misma hora. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.